Viene a mi memoria las experiencias de algunas ocasiones de niño, cuando al haber hecho una travesura, pues nos llamaban la atención o de pronto hasta nos castigaban. Habíamos pasado un mal rato, ¿verdad?, con papá. Eso está bien si se hubiese quedado allí. El problema es que pasaban los días, pasaban las semanas y eventualmente nos decían: ¿te acuerdas de la que hiciste? ¿Te acuerdas de la que tú pasó? Y era realmente fuerte, porque pensamos, pero ¿cuándo se le olvidará a papá esta situación? Porque cada vez que nos refrescaba la memoria nos hacía sentir, nos hacía volver a experimentar y vivir aquella experiencia fea. Pero la buena noticia es que con papá, con el Padre, con el Señor, con el Eterno, esto no es así. Cuando tú vas y confiesas tus pecados y en verdad estás arrepentido y Él te perdona, lo olvida y lo olvida para siempre. Y esa es la razón por la cual durante esta semana tener un lugar en el cual confiadamente podamos acercarnos al trono de la gracia es prácticamente una luz en la oscuridad. Por eso el título de la lección de esta semana es Luz desde el Santuario. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en el libro de Miqueas, en el capítulo 7. Qué extraordinarios versos, siempre lo hemos dicho, realmente me encantan, porque son la esperanza, son la luz en medio de la oscuridad. Dice el verso 18 del capítulo 7 de Miqueas: ¿qué Dios como tú? ¿Dónde hay otro? Que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad. No retiene para siempre su enojo, es que se complace en perdonar. Y el verso 19 es esencial. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No se volverá a recordar de ellos. Es página pasada. Quizás a veces el verdadero problema no está si el Señor nos perdona, sino si nosotros nos perdonamos a nosotros mismos. Más aún, la observación es de que hay algunas veces, incluso quienes nos rodean, están constantemente recordando aquella falta que tú cometiste. Pero la observación es la siguiente: si Dios ya lo perdonó y lo olvidó, ¿quiénes somos nosotros para estarlo recordando? El vocablo santuario, que es el que nos ocupa en esta semana, es una palabra compuesta de santo, algo apartado para una actividad sagrada y área o lugar. Un lugar específicamente apartado para alguien que es sagrado, que está santo. La pregunta es, ¿y quién puede cumplir con estas características? Apocalipsis capítulo 15, verso 4 nos descifra este misterio. ¿Quién no te temerá, oh Señor, porque solamente tú eres santo? Y eventualmente, si ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesús en nuestro lugar, entonces nos convertimos también en santos para la honra y gloria de Dios. Y es extraordinario porque, imagínate tú, si los políticos actualmente o aquellos que quieren dirigir una nación tuvieran la empatía y el amor por su población a tal extremo que quisieran experimentar, convivir y tener las mismas necesidades que muchas veces el más alto porcentaje de la población tiene, e irse a vivir a un barrio desprovisto de todo lo básicamente necesario, pero de pronto que se ganaría la simpatía de todo el país. Y esto precisamente fue lo que sucedió con el Señor. Y el Señor le dijo a Moisés, y estoy ahora en Éxodo, en el capítulo 25, si me acompaña, la solicitud que le hace Dios a Moisés. Éxodo capítulo 25 y el verso 8. Hagan un santuario para mí. Insisto, santuario porque es algo que será santo, porque el que estará ahí es santo también. Hagan un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo, aquí viene un punto importante, el verso 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es algo interesante porque no es cuestión de que Moisés dijera, voy a edificar entonces algo como a mí se me ocurra, como yo lo sueñe. No. Hay una uniformidad en el Creador. Y entonces le muestra un ejemplo de un santuario que ya existe, un santuario allá en el cielo,
Y este se encuentra en Hebreos, registrado en el libro de Hebreos, en el capítulo 8. Si me acompaña, por favor, estoy en Hebreos, en el capítulo 8, y dice la palabra de Dios en el verso 5, exactamente citando Éxodo 25, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Ves? Ahora, en el capítulo 9 de Hebreos, del verso 1 al verso 7, hay una descripción casi detallada minuciosamente de cuál era la ceremonia que se llevaban a cabo, los ritos que se llevaban a cabo en el santuario. Y te los explicaré rápidamente. Habían dos tipos de oficiantes. Uno ya era llamado sacerdote, que se vestía de vestiduras blancas de lino fino, y el sumo sacerdote, que se vestía de lino simple. El sacerdote que se vestía de lino fino oficiaba 2 veces al día, aproximadamente a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Había un cordero que simbolizaba y anunciaba a aquel que habría de venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y que fue presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La figura de un sustituto, el plan de salvación, no para resolver un castigo, porque la muerte no es un castigo, sino que es la consecuencia natural de haberte separado de la fuente de la vida, que es el Señor. Por cierto, el sacerdote no se quedaba para escuchar la confesión. Es que él no está en las condiciones, está al mismo nivel del pecador. ¿Por qué el pecador también? Porque dice Levítico capítulo 4 que también necesita de un cordero, de una figura expiatoria. Esa es la razón por la cual el único intercesor entre el Padre y nosotros es Jesús, el Hijo de Dios. De ahí cualquier otro ser humano, incluso el que ha muerto y ha sido beatificado y el mundo lo ha nombrado como santo, en primer lugar no tiene una vida para interceder, y también fue pecador. El problema era la situación emocional tan trágica, y el vocablo trágico cabe plenamente en todo sentido. El vocablo tragedia es una palabra compuesta de tragos, que significa cordero o chivo, y oda, un canto al chivo, pero que ha sufrido. Era un canto lastimero. De ahí el hecho de que comedia era también el canto de oda, pero para una festividad después de la muerte del Cordero, y que éste había permitido que nosotros resucitáramos a una nueva esperanza. Mira cuán entonces etimológicamente alejado de la realidad de ahora, en donde la comedia es un sinnúmero de chistes para entretener, pero no, su raíz natural era una enorme felicidad, porque de nuevo tenía la oportunidad de empezar a escribir en página en blanco una vida nueva, dado que ya estaba en paz con el Creador. Aquella tragedia entonces de poder simbólicamente trasladar nuestros pecados al Cordero para que éste sufriera la consecuencia natural de la separación con Dios, una muerte. Y esto era un asesinato, no era matarlo, era asesinarlo. Dentro del vocablo correcto, asesinar es quitar la vida injustamente. Durante todo el año esto se llevaba a cabo, y es algo por demás delicado considerar entonces lo siguiente: el proceso de expiación. El proceso de expiación se encuentra registrado en la celebración de fiestas judías que están en Levítico capítulo 23, y que en más de alguna oportunidad ya hemos citado también. Si me acompaña usted a Levítico capítulo 23, dentro de las muchísimas fiestas que celebraba el pueblo de Israel, habían unas 3 al final que eran realmente muy especiales. Aproximadamente en el mes de octubre, el mes de Tisri, la palabra de Dios dice en Levítico capítulo 23, y estoy en el verso 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Una semana antes las trompetas sonaban, únicamente los sacerdotes podían emitir ese sonido. Tomaban las trompetas, comenzaban a anunciar, la trompeta llamaba la atención a un mensaje especial. Dice en Números capítulo 10, verso 10, las trompetas no sonaban en el patio, no sonaban en el atrio, no sonaban en el monte, no sonaban en ningún otro lugar, sino exactamente sobre el altar del sacrificio, anunciando que no había entonces mensaje más excepcional,
no hay ningún otro mensaje, no hay ninguna otra cosa en la cual podamos poner atención. Nada más importante que decir a otros que hay un cordero que está inmolado y que está listo para ocupar tu lugar y el mío, la única opción de salvación. ¿Por qué era tan importante esto? Porque la siguiente fiesta que se celebraba una semana después, la fiesta de expiación, según lo registra Levítico capítulo 23, era cuando oficiaba el sumo sacerdote. Esto también usted lo encuentra en Hebreos capítulo 9. El sumo sacerdote entraba una vez descalzo, por cierto, con campanitas al pie de su vestuario que sonaban y se escuchaban entonces mientras él iba marchando con una soga amarrada a la cintura por aquello que de pronto él no hubiese hecho arreglos personales entre él y Dios para poder estar en un lugar que era santo, bien lavado, limpio por todas partes, sin ningún tipo de suciedad que pudiera entonces contaminar el lugar, para ir y purificar el santuario. Y entonces posteriormente salía con esta carga y la cual, pero mientras tanto había algo interesante. Todo el pueblo estaba alrededor del santuario ese día. Ese día era tan solemne que ni siquiera los judíos se atrevían a llamarlo por nombre, simplemente decían el gran día. El gran día. Dice Levítico capítulo 23 y estoy en el verso... Estoy en el verso 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Atención, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. El vocablo afligir es muy importante. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortado de su pueblo. ¿Saben ustedes que la constante pregunta que había entre uno y otro era ¿quién podrá estar en pie? Porque aquel que no había encontrado en el Cordero a un sustituto tenía que enfrentar por sí mismo las consecuencias de su propio mal proceder. Y esto era entonces ser cortado de en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque se habían desprendido de una forma definitiva de la fuente de la vida que es el Señor. Así que el clamor que había entre todos los que estaban... Y por cierto que estaban rostro en tierra y estaban en ayuno no porque el ayuno tuviera poder para hacer algo, sino porque el comer incluso había pasado a un segundo término, a algo sin importancia. Y es que era cuestión trascendental, tal como el vocablo lo dice, de vida a muerte, sea vida eterna o muerte eterna, o te levantabas con una página en blanco o yacías allí mismo para ser enterrado. Y había un clamor entonces que se desprendía desde lo más profundo del corazón. Señor, inscríbenos en el libro de la vida. Una vez salía el sumo sacerdote y decía consumado es. Entonces la exclamación era, ahora Señor, aquellos que nos ponemos de pie, séllanos en el libro. ¿Quién queda en pie? ¿Qué día más solemne? Decíamos, ni siquiera se atrevían a mencionarlo. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 27, estoy en Mateo capítulo 27 y el verso 51 voy hacia el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 27, verso 51. Ya estoy llegando y dice la palabra de Dios en el capítulo 27, Mateo 27 y el verso 51. Ya estoy acá. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. La circunstancia que estamos en el contexto en el que estamos en este momento es Cristo ha sido crucificado, expira en ese instante. Y la palabra de Dios dice, y se estaba precisamente a la hora segunda del segundo sacrificio, como a las 3 de la tarde, tal y como lo indicaba la profecía. Y en ese preciso momento, aquellos que no estaban atentos a la segura palabra profética, seguían oficiando en el santuario entonces. Y estaban a punto de matar un cordero. Pero he aquí el velo del templo se rasga en dos de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y al cordero, el cuchillo, el puñal se le cae al sacerdote y el cordero salta. Entonces ya no es necesario que muera un símbolo más, porque el tipo se ha cumplido en el sacrificio de Jesús en el Calvario. Ya no hay más necesidad de un símbolo. Y esto me llama mucho la atención
precisamente a Colosenses en el capítulo 2. Apreciados amigos y hermanos, es importante encontrar este texto. Estoy entonces en Colosenses en el capítulo 2 y el verso 8. Y la palabra de Dios dice: mirad con atención, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Verso 17, atención, todo lo cual era sombra de lo que había de venir, el cuerpo es de Cristo. No es que los mandamientos hayan quedado clavados en la cruz del Calvario. Aquellos que entonces dominamos cuál es el concepto de lo que era el santuario aquí en la tierra, ahora comprendemos que se está refiriendo a Colosenses capítulo 2, a que ya no es necesario seguir observando esta fiesta, la fiesta de la expiación, la fiesta de las trompetas, sino que desde este punto de vista ya no es necesario la simbología y todas las ordenanzas que Moisés había determinado para que se llevaran a cabo esta ceremonia. ¿Por qué? Porque Cristo ya está aquí, porque Cristo ya murió en el Calvario. Así que nadie os engañe. Esa es la razón por la cual el mensaje de Pedro es aplastante. Y estamos entonces buscando en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Libro de Hechos en el capítulo 2, cuando se da en el aposento alto el derramamiento del poder del Espíritu Santo, pero porque previamente todos estaban unánimes y juntos, Pedro se pone de pie y dice la palabra de Dios en el verso 36. Bueno, previamente aclaremos que dice el verso 23, que se va a referir él a Jesucristo, a quien por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios fue crucificado. Y dice el verso 36, sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel, lo más importante no es que estén hablando en otro idioma, lo más importante es que comuniquemos las maravillas de Jehová y que ahora lo podemos hacer con poder, con autoridad, con valor moral, llenos del Espíritu de Dios, porque esto ha sido posible dado que el verso 36 aclara, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios hoy le ha hecho Señor y Cristo, razón por la cual da lugar entonces el verso 38. Ahora sí, Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense, porque la esperanza es segura, porque ahora vas a poder ponerte en movimiento sabiendo que con certeza alguna esto sucederá. ¿Cuál? Que en el nombre de Jesucristo habrá perdón de pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo, y para que aquel que ha de venir vendrá, y en nuestra época diríamos, y no tardará. ¿Cuándo empezará? Entonces Jesús es aceptado, su sacrificio es aceptado. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 9 y el verso 24. Si me acompaña entonces a Hebreos capítulo 9, verso 24. La palabra de Dios dice ahora que en Hebreos capítulo 9, verso 24, que ya no es con el sacrificio de corderos, porque ya no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino que en el celestial, en aquel que había sido modelo para el terrenal, en el verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, el único intercesor entre el Señor y nosotros, Jesucristo. Ahora bien, si este proceso, al igual que era tan solemne en el pueblo de Israel, ¿cuándo se empezarán a sonar las trompetas en el oficio del santuario celestial? Para esto, la semana pasada seguramente tú te acercaste a un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para que él te pudiera ayudar en la interpretación correcta de una de las profecías más largas que se le dio a Daniel, que está tipificada en los 2300 días o años. Sabemos entonces, si podemos determinar cuándo termina el cumplimiento de esta profecía, dado que Daniel en el capítulo 8 y verso 14 habla de que será cuando el santuario será purificado y que esta profecía es para el tiempo del fin, de acuerdo a Daniel capítulo 8 verso 17. Daniel da las pautas que le dio también el ángel para poder entender esta profecía y dice en Daniel capítulo 9 verso 25 que desde que haya sido dada la orden para restaurar a Jerusalén y que se fue dada esta orden por Artajerjes a Esdras, esto fue en el año 457 a.C. Si tú a esto le sumas 2300 años, llegamos entonces
a 1844, aproximadamente en octubre, que es la celebración de la fiesta de expiación. A partir de 1844, entonces el Señor pasa como sumo sacerdote a oficiar en el lugar santísimo, exactamente la misma tipología de la figura de la fiesta que encontramos en Levítico capítulo 23. Es en 1844 cuando surge el movimiento milerista que da lugar al nacimiento de una iglesia, de una organización no una organización más, sino que con una misión específica, a anunciar a aquel que nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable, a anunciar su segundo advenimiento, a anunciar que tenemos una relación íntima y especial con Él cada 7 días, de acuerdo a la bendición que Él hizo, que es para siempre. Y así entonces surge el movimiento adventista del séptimo día. Y atención, apreciados amigos y hermanos de la iglesia, atención, apreciados y respetables pastores, toma nota. Desde este punto de vista, ahora que se nos ha dado trompetas, de acuerdo a 1 Pedro capítulo 2, porque hemos sido llamados a ser nación santa, pueblo escogido por el Señor, porque ahora somos sacerdotes reales en el nombre de Dios. Esta trompeta, única y específicamente, no tiene que distraerse en estar tocando algunos otros temas que son secundarios, que pasan a un tercer lugar, que tienen menor importancia. Nada más importante que hacer exactamente lo que sucedía en el pueblo de Israel antaño: anunciar a Jesús como la única opción de salvación y de vida eterna, que Él viene pronto. Quizás tú no te puedas aprender o no tengas el tiempo, o quizás por alguna razón tengas algún inconveniente para poder entender la interpretación profética de los 2300, de los 1260 años, etcétera, o la interpretación de la simbología a través de las bestias o de la estatua de Nabucodonosor. Ni te preocupes por eso. Lo único que debes entender es exactamente, en términos básicos, lo que sí entendió el ladrón en la cruz: que Jesús es la única opción, que dejándolo entrar a mi corazón, ya no viviendo yo, paso entonces a ser considerado un hijo de Dios, imagen y semejanza del Creador. La pregunta es: ¿por qué con tanta desesperación y necesidad? ¿Qué es lo que influye? ¿Qué es lo que reverbera dentro de nuestro corazón, que nos hace incontenible este mensaje y tener la necesidad de anunciarlo a otros a son de trompetas? Es que hay un gran día. Sí, hay un día, ese día de expiación, y es el que usted puede encontrar en Apocalipsis, en el capítulo 6 y verso 17. La misma pregunta sigue siendo válida. En el tiempo del fin, y verán venir entonces al Creador, y la pregunta será: ¿y quién podrá estar en pie? Ahora, es en este instante entonces que necesitamos estar a cuentas con el Señor. Tenemos la oportunidad de buscar a nuestro Cordero y encontrar en Él a nuestro sustituto. ¿Sabes tú que el vocablo angustia en la etimología significa entonces estar al pie de un desfiladero en un lugar sumamente estrecho, en el cual no podían ir las personas en grupos, sino que tenían que ir solas, saltando de un lugar para otro, y esto causaba una cierta presión en el corazón? A esto se le llama, viene del latín angusto, que es una como sensación de falta de aire que sientes, porque tu vida está dependiendo en ese momento de un mal paso. En términos médicos es considerado también una obstrucción de la vía aérea. Hay una angustia entonces. Esta es precisamente la angustia, esa misma que presentó Jacob cuando equivocadamente, primero peleando por defender su cuerpo, se da cuenta de que dice Mateo capítulo 10 verso 28 que no hay nada más importante que cuidar del alma. Lo demás vendrá por añadidura. Y por eso, con angustia, la angustia de Jacob, cae de rodillas ante la presencia de Dios y se aferra desesperadamente a Él, no importando, dando su cuerpo por pérdida, simplemente deseando que Él le inunde el corazón. Vendrá tiempo de angustia cual nunca fue. Ahora, ¿quiénes son los que están angustiados? En el tiempo de Israel, cuando se celebraba el día de expiación y entraba el sumo sacerdote, se angustiaban aquellos que no habían decidido encontrar en el Cordero un sustituto para él. Pero si tú estableces una relación íntima con el Señor, la angustia no está en tu corazón. Eres perdonado, te sabes perdonado.
La angustia produce miedo y es exactamente la misma experiencia que tuvo Adán cuando se separa del Señor. Algo que no está dentro del léxico del vocablo de Dios. Pero hay una buena noticia y es la que encontramos en nuestro texto que hoy dio inicio a esta reflexión, en Miqueas capítulo 7. Puedes acudir confiadamente al trono de la gracia porque Él se complace en perdonar. Y allí hay entonces la posibilidad, la oportunidad de volver a reconciliarnos con Dios. De volver a hacer lo que por naturaleza siempre fuimos hechos. Lo que por creación divina debemos ser. Imagen y semejanza del Creador. Este mundo estará lleno de vida cuando vengan cielos nuevos y tierra nueva. En Él no existirá la más muerte ni dolor y solo podrán existir entonces criaturas que estén sellados para la eternidad. Y lo único que puede estar vivo para siempre es aquel que depende de la fuente de vida que es el Señor. Y hacia ese mundo vamos nosotros. Vamos nosotros de vuelta a casa cuando, estableciendo esa relación íntima con Dios, podemos entonces ser considerados hijos del Señor, buenos en gran manera. ¿Ves? ¿Notas entonces por qué no hay nada más importante que anunciar a Jesús como Salvador? Hazlo ahora. ¿Tienes una trompeta? Anuncia a Jesús.